Es la generación más informada, pero es la generación menos estudiada. Hoy por hoy los profesores tienen que desarrollar la habilidad de saber cuáles de los ensayos que entregan los muchachos fueron creados por una inteligencia artificial, ChatGPT. Porque hoy por hoy usted puede digitar: necesito un ensayo sobre la primera iglesia fundada después de Cristo, y la inteligencia artificial, el robot, le genera un ensayo completamente armónico, completamente, y usted solamente le pone la portada y lo puede entregar. Así viven muchos de los estudiantes, no solo de colegios, sino de universidades. La generación más asequible a la información, pero también la generación menos estudiada. Usted habla, lo puede ver, hay estudios donde los jóvenes, las personas más, los sardinos, los pequeños, tienen más interés en ser youtubers que en ser médicos, o ser ingenieros, o ser zapateros, o una carrera que demande atención como leyes. Solo quieren ser youtubers, tener una cámara, hacer, disculpen la expresión, para algunos casos bobadas, y tener seguidores y facturar. ¿Estoy hablando cosas reales o no? Bien. Lo mismo pasa en la iglesia. Falta profundización y estudio de la palabra. No hablo solo por Lighthouse, porque a Lighthouse le pasa, pero hablando con pocos pastores, porque yo no soy tan popular, pero sí hemos hablado con pastores y todos llegamos a un factor común, y es que la iglesia en general, las ovejas en general, no quieren estudiar la Biblia. Por eso también es que leemos la Biblia. Por eso es que también hacemos la lectura pública de la Biblia, porque a veces leer no estamos tan acostumbrados. A veces la práctica de leer un capítulo no es tan fácil porque no estamos expuestos a ellos. En conclusión, podemos ser un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, dice la sabiduría popular. Un mar de conocimientos. Conoce personas que saben de todo, pero profundo no tienen nada. O también dice la sabiduría popular que es mejor menos y profundo que mucho y superficial. De hecho, Jesús dijo: cuando oren no usen tantas palabrerías, porque eso hacen los religiosos. Más bien, ustedes cuando oren, cierren la puerta, hablen a su papá en lo secreto, y su papá que ve en lo secreto los recompensará en público. Hoy veremos una comunidad que está en Hechos, una iglesia de Hechos, cuya principal característica era el desarrollo de una actitud de profundidad en la palabra. Note el énfasis. Veremos, estudiaremos en 3 simples versículos cómo se habla de toda una iglesia, una comunidad de cristianos cuyo pilar fundamental era la profundidad en la palabra. Yo sé que usted ya está deduciendo de quién vamos a hablar o de qué iglesia. Vaya conmigo a Hechos, libro de Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, Nuevo Testamento, después de los Evangelios, capítulo 17. Y mientras llega le cuento, el contexto es que Pablo ya está levantado, el apóstol Pablo tiene un compañero de milicia llamado Silas. Son una dinamita en el Evangelio, y ellos están en Tesalónica, otra iglesia, otro barrio, otra ciudad mejor en ese momento. Y los de Tesalónica, judíos, se levantaron en contra de Pablo porque la gente les estaba prestando atención. La gente estaba acudiendo a los mensajes de Pablo, la gente estaba aceptando a Jesús en su corazón, la gente estaba recibiendo poder. Ese es el contexto de Hechos 17. Vamos al versículo 10. Hechos 17, 10. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, porque tiene unas palabras un tanto para hacer unos énfasis. Esa misma noche, los creyentes, se refiere a los de Tesalónica, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Diga conmigo, Berea. No es vereda, no es una vereda, es Berea, con B larga. Y de esa iglesia es de la que vamos a hablar hoy, los de Berea. Es decir, eran como decir los de Chía, los de Soacha, los de Ciudad Verde. O sea, la iglesia que estaba en Berea le daba mucha altura y profundidad sobre toda la palabra. Cuando llegaron allí, a Berea, fueron a la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia, como el templo judío. Versículo 11. Los de Berea tenían, esta versión dice lo siguiente: una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras
para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. 12. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Lo que vamos a ver en este ratico es más allá de la buena práctica que tenían los de Berea. Lo que sí hacían los de Berea es que cada vez que Pablo y Silas hablaban, ellos iban luego al templo y buscaban y le decían al sacerdote: Pablo y Silas hablaron del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy poniendo un ejemplo. Muéstrenos en dónde, en los escritos de la Biblia, o sea, de los escritos sagrados, en las Sagradas Escrituras, que básicamente era la Torá, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, eso era lo que tenían. Muéstrenos en dónde lo que Pablo y Silas enseñan corresponde. Entonces, como era un experto, el sacerdote iba y decía: mira, estoy poniendo un ejemplo. Aquí en Isaías 29:4, ellos no tenían la distribución de capítulos y versículos, eso vino siglos después, pero el sacerdote sí era un experto. Conclusión: los de Berea indagaban para ver si lo que Pablo y Silas enseñaban era verdad. De antemano, ya, rápidamente, eso es lo que usted tiene que hacer. Y allá en nuestros tiempos, año 2024, usted sí puede tener una Biblia. Usted sí puede atesorar la recopilación de la palabra de Dios. Aquí la pregunta cabe: ¿tienes una Biblia? Pues el celular. No es lo mismo. Yo he usado por años aplicación en el celular y hago notas en mi celular, pero han habido momentos donde se me desconfigura y se me perdieron mis notas. No tengo nada en contra de la tecnología. Ustedes me ven, mira, aquí está el texto y abro y busco. Pero también es un llamado a que ojalá puedas tener una Biblia de papel, que tú puedas rayar, que tú puedas marcar, que tú puedas escribir. Ten tu Biblia. Ten tu Biblia. Y cuando escuches cualquier enseñanza, por eso es que les decimos: abran Hechos capítulo 17, versículo 10, para que como los de Berea, ustedes se den cuenta que lo que se está enseñando aquí es lo que está en la Biblia, no es lo que el pastor cree. Hágalo siempre, siempre que escuche un predicador, siempre que alguien le dé una palabra, una promesa, fíltrela a través de la palabra. Bien, dicho eso, que es lo básico que se desprende de la simple y mera comprensión lectora de lo que acabamos de leer, vamos a profundizar qué hay detrás de esa práctica que tenían los de Berea. Y ellos básicamente tenían 3 características. 3 características que tenían los de Berea como eclesia. 3 características. Primera de ellas, eran más nobles. ¿Y por qué le digo eso? Porque en la Reina Valera, que es la versión más común, más popular, en el versículo 11, lo que la Nueva Traducción Viviente decía: tenían una mentalidad abierta. En la Reina Valera, en la que usted tiene en las manos, en el capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Dice su Biblia eso? Muy bien. Eran más nobles. Otras versiones dicen, en el versículo 11, como la Dios habla hoy, eran de mejores sentimientos. La palabra de Dios para todos en Hechos 17, 11 dice: eran más receptivos. Todas estas versiones y cualquier otra que pueda estar por ahí, lo que están haciendo énfasis es que los de Berea veían con mucho respeto a la palabra de Dios. Básicamente, para los de Berea, la palabra de Dios la tenían en un muy alto concepto. Regálenme su atención. Le daban mucho peso, la tenían en muy alto concepto. Año 2024. Bogotá, Colombia, planeta Tierra, sistema solar, Vía Láctea. Hay muchos cristianos que no le dan alto concepto a la palabra porque ni siquiera tienen la Biblia física. Pero no solo hablemos del libro, sino hablemos porque muchas personas solo escogen las bendiciones, las promesas. Seré bendición, te prosperaré, iré delante de ti, ¿quién podrá contra ti? A eso sí decimos amén. Pero cuando hay citas como, por ejemplo, que si me quieres dar fruto debes obedecerme, o que niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, entonces hay personas que a esas cosas sí no les gusta y se vuelven selectivos. Eso es tener la Biblia en poco, porque la Biblia hay que aplicarla de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. No podemos arrancar las hojas que demandan de los hijos de Dios compromiso, esfuerzo, sacrificio. ¿Estoy siendo claro?
Entonces estos de Berea le daban un alto concepto a la Biblia. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿por qué tanto? Disculpen la expresión, ¿por qué tanto cuento ahí con la Biblia? Miren, un día, no en esta iglesia, sino cuando empezamos, hace 7 años largos, cuando estábamos en Bosa Naranjos, pocos se acuerdan porque todavía estaban llegando algunos, pero nos llegó una familia, una señora de mucha edad, por ahí rayaba los 60, 70, digo mucha porque se veía muy descuidada, y otra que era su hija, se autodenominaban de la senda antigua, falda larga, cabello largo y lengua larga. Y entonces ellas veían a mi esposa venir a la iglesia en jean y empezaron a murmurar en una iglesia que no era tan grande. No sé si de los que hayan aquí algunos se acuerdan. Entonces ellas empezaron a venir y me decían, un día me dijeron a mí, menos mal en privado, me dijeron, pastor, es que cuando usted canta esas canciones de Marcos Witt, yo veo como espíritus que se mueven y espíritus malignos, porque eso de Marcos Witt. Y yo muy novato, llevaba 6 meses de pastor, de cristiano 25 años, pero de pastor bueno, no sé cuántos años y yo me reía, y la señora estaba hablando en serio. Y es que yo veo demonios. Y yo, ¿demonios? Pero la fresa sobre el pastel, o la cereza, que es más rica, la cereza sobre el pastel fue cuando un día nos dijo, la visitamos, fuimos a su casa a visitarla haciendo la tarea pastoral. Y porque ya nos habían varias personas entendidas diciendo, estas hermanas solo vienen a criticar. Y a las niñas, en ese momento estaba Jessica, una niña muy, muy bonita, muy especial, muy tierna, y que se vestía como niña. Entonces, esa niña con esos jeans pegados y con esa pura envidia, porque la niña tenía 90, 60, 90 y la señora seguramente no. Es que aquí me puedo quedar hablando toda la mañana. Miren que ellas ni se afeitaban, no, ¿cómo se dice? Ni se depilaban. Ese día que fuimos, en algún momento ya levantó la mano y una selva. Y yo, callado, ese fue mi primer viaje misionero. Terminó el relato, miren lo que pasó. Nosotros le dijimos, hermana, lo que pasa es que nosotros cantamos canciones que están inspiradas en la palabra. Porque es que es la palabra la que transforma, porque es la palabra. Ay, y me interrumpió. Me dice, ay, sí, es que todos los pastores dicen, ay, la palabra, la palabra, la palabra. Yo me miré con mi esposa, porque estábamos ahí, nos miramos con mi esposa y dijimos, aquí ya no hay nada que hacer. Porque si una persona dice, ay, sí, ay, la palabra, ve, ay, la palabra, no respeta nada. Hermana, yo le dije, esa es la única que le he dicho. Hermana, yo le invito a que usted revise. Es más, no, creo que le dije como, yo le invito, sí, ya me acordé, le dije, hermana, yo le invito a que de pronto este no es su lugar, usted debería irse, porque si usted no está alineada con la palabra, no vamos a, y lo que usted está haciendo es un daño, y nos está dañando por lo menos a las niñas criticando. Lo bueno fue que la señora hizo caso y se fue. El punto es que si alguien no valora la palabra, no hay nada, no hay nada. Los de Berea tenían en una estima tan alta la palabra, les importaba tanto. ¿Por qué la palabra? Un segundo o un minuto para hablar. Pues porque la palabra, Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Es decir, que la palabra, mi querido hermano, es lo que te limpia. No es el enjuague bucal, ni el jabón, ni el rinse. Cuando tú estás sucio por dentro, lo que te limpia no son las buenas acciones, ni llevar un mercado al 20 de julio, ni siquiera visitar a un enfermo. Lo que te limpia cuando estás sucio espiritualmente, no hay otra cosa que te limpie como la palabra de Dios. Jesús dijo, Juan 15:3, ustedes están limpios no por las buenas obras, no por el diezmo, no por la ofrenda, no por las canciones, no por ir, no por no venir. Ustedes están limpios por la palabra. Por eso los de Berea decían, no, es que esto es lo que nos limpia. Por eso en este lugar y en cualquiera, si usted quiere identificar un lugar sano, de buena doctrina, identifique en qué posición está la palabra. Si la palabra está en un lugar de privilegio, ese lugar seguramente va a honrar el nombre del Señor. Número 2, de por qué es tan importante la palabra, es porque Jesús es la palabra. Me refiero a Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios.
versículo 3 de Juan 1. Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿De quién? De la palabra. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a toda la creación y vida y trajo luz a todas las personas. En el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús es el verbo. Verbo es acción. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la acción. La palabra, este es el único libro. Este es el único libro que puede transformar vidas porque este es el único libro que se volvió vida. Este es el único libro que fue capaz de volverse vida en una persona, la persona de Jesús. Le pregunto, ¿será importante o no la palabra? ¿Será importante darle altura a la palabra? ¿Será importante considerarla como ley? Sin decir que tenemos que volver a sacrificar y a cortar prepucios. ¿Cuántos hombres dicen amén? No tenemos que volver a la ley, pero lo que diga la palabra es lo que yo debo aceptar. Lo que diga la palabra es lo que yo debo valorar. Lo que diga la palabra es lo que yo debo primar. Por eso es tan importante la palabra. El que menosprecia la palabra rechaza a Jesús directamente. Mira, esto es lineal. Si la palabra es Jesús y rechazo la palabra, ¿a quién estoy rechazando? Personas que solo critican a los que enseñan la palabra. Conozco personas que se enfocan básicamente en criticar. Sino he visto sobre todo personas públicas, youtubers y personas que entonces Dante Gebel da un mensaje, el evangelio de Shakira. O Gustavo Laje, ¿cómo se llama? Laje habla de la ideología de género. O el mismo Choisen da una versión seguramente aproximada de lo que era en ese momento y personas anclándose de la popularidad de otros como Dante Gebel, como Choisen, como Laje o como quien sea de sus seguidores para tener seguidores, entonces critican y basan su popularidad, sus likes básicamente criticando y dividiendo lo que una persona quiso enseñar. Mira, me voy a poner estricto. 2 de Timoteo 2:23 en la Nueva Traducción Viviente, la palabra dice: no te metas en discusiones necias y sin sentido. Un siervo del Señor no debe andar peleando. El que busca likes criticando comentarios sobre el video de Redimidos, y los comentarios son básicamente malos, de división. Entran en unas discusiones, claro, entiéndase muy bien, no hay que tragar entero. Los de Berea lo tenían claro, iban a las escrituras y decían: uy, lo que Pablo y Silas enseñan es correcto. Por eso ponían en alta estima a la palabra. Pero hay gente que se la pasa criticando. Hay gente que se la pasa. No sé si usted nos sigue en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y canal de WhatsApp. Si no lo ha hecho, por favor, suscríbase. ¿Y qué día vine cuando hablamos de religiosidad con una camiseta del Barça? Y ahí empezó un hilo, la gente criticando que porque yo era del Barça. No sé si lo han visto. ¿Qué día estaba predicando con otro reloj? Y entonces estaba con el reloj así y yo estaba hablando, no sé, del dar, no me acuerdo qué. Y ese pastor con ese reloj. Y yo abro eso y digo: no, esto es mucho desocupe de esta persona que se pone a fijarse en vez de la palabra, en vez del reloj. No faltará el que critique el cachumbo, o que siempre viste de negro, o que siempre está en tenis, o que yo no sé. Pero de verdad, la Biblia dice: no se metan en discusiones necias. Y lo más triste es que a veces nosotros mismos estamos metidos en discusiones que a la larga no llevan a nada. Primera de Tesalonicenses 5:20, nueva versión internacional. Primera de Tesalonicenses 5:20, nueva versión internacional, dice lo siguiente: no desprecien las profecías. Atención, las profecías son la palabra. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. La otra versión, la popular, dice: sométanlo todo a Dios, retengan lo bueno y desechen lo malo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Cuando usted escuche una predicación, un mensaje, un TikTok, un estado de WhatsApp, aún aquí en este lugar, yo puedo estar diciendo cosas de pronto trabadas o de pronto no con la pronunciación correcta. Yo a veces de pronto no soy preciso, pero no se quede con eso. Retenga lo bueno y deseche lo malo. Y siga, mi hermano. Siga, porque la esencia, hablo de este lugar,
por lo menos la esencia, si queremos que cubra lo que realmente dice la palabra. La forma puede ser a veces torpe, hablo por mí. A veces la forma de manifestarlo puede ser exagerada, grito mucho, me quedo sin voz, no sé. Seguramente tengo que mejorar mucho, pero la esencia, de verdad usted se pone a ver los videos de Lighthouse y la esencia, hay un peso de lo que la Biblia dice en cada mensaje que se predica, no solo por este servidor, de lo que se canta en este lugar. Hay un peso bíblico de lo que se canta en este lugar. Hay un peso bíblico de lo que en el segundo piso les están diciendo a los niños. Hay un peso bíblico en los videos que hacemos, en lo que tenemos en las redes sociales. Hay un peso, es la esencia. ¿Que podemos mejorar? Claro que sí, pero no se quede con eso. Avance, no se pongan esas, diciendo, como lo dice Pablo, discusiones necias. Conclusión de esta parte. Los de Berea eran más nobles porque no tenían prejuicios. Eran más nobles porque eran receptivos, porque no ponían su opinión por encima de la palabra. Yo he escuchado personas acá, sobre todo cuando estuvimos hablando de Apocalipsis, y decíamos que va a venir un terremoto y va a venir un asteroide que se llama Ajenjo y que cuando caiga va a dañar el agua de la cuarta parte de la población mundial. Y personas que estaban diciendo, ¿será que sí? Lo está leyendo en su Biblia, mírelo. Ay, ¿será que sí? Ay, yo no creo. ¿Será que Jesús sí resucitó? Ay, lo dice, los ángeles dijeron que hacen mirando al cielo al que resucitó, un día volverá. ¿Será que? Yo no creo. ¿Será que debo dar? Yo no creo. ¿Será que debo perdonar? No, yo no creo. ¿Será que no me puedo acostar con mi novio antes del matrimonio? No, yo no creo. Y la propia prudencia está por encima de la Biblia. Es como si estuviéramos por encima de Jesús. Un prejuicio es un juicio anticipado. Creo que ojalá no. Pero yo he tenido en el auditorio, de pronto no en este lugar, no lo sé, ojalá no. Pero he tenido personas que uno siente, quienes han hablado en público de la palabra me entienden, uno siente cuando usted está recibiendo o cuando usted está criticando. Uno aquí siente cuando usted está, no haciéndole culto al hombre, uy, es que el pastor con esos ojos, esa barba perfilada, esa nariz desde que se operó, ese pastor, cómo ha crecido en su musculatura, no hablamos de eso. Uno siente cuando las personas aquí están absorbiendo la palabra, pero también siente cuando las personas están como si yo lo haría mejor. Por eso digo que ojalá de aquí no, pero eso se siente, eso se percibe. Un prejuicio es un juicio anticipado a lo que la palabra dice. A veces uno está hablando y la persona ya está diciendo, no, eso no lo creo. O la palabra está confrontando un pecado y la persona antes de hablar ya está diciendo, no, eso no. Y pone una barrera. ¿Aló? ¿O allá? No coloques una coma donde la palabra tiene un punto. No coloques un suspensivo, una pausa donde la palabra dice punto. Varón y hembra los creó. Punto. ¿Qué le vas a interpretar a eso? Punto. No le pongas no, pero depende, no depende. Si hay punto, es punto. Por eso estamos leyendo la Biblia con puntuación, con entonación, con acento. Porque es importante hasta los puntos y las comas. Dice que de la palabra no podemos cambiar ni una jota ni una tilde. ¿Dice o no dice el texto? Se maldito el que cambie algo, el que añada y el que quite a la palabra. No le podemos quitar ni un punto. Entonces no le pongas una coma, es que depende. Es que eso era para antes, pero claro, hay contexto, hay interpretación, hay hermenéutica, hay exégesis, hay profundidad, pero a veces, ahorita lo acabamos de leer, entró triunfante el rey por las puertas de Jerusalén. ¿Qué le interpreto a eso? Que el rey llegó a la tierra. Y todos decían, Hosana, Hosana. La Biblia explica la Biblia. Ayúdenme, líderes. Significa lo que significa, significa lo que dice y dice lo que significa. Es más, la Biblia se explica con la Biblia. En Apocalipsis, muchas de las cosas que en su momento no entendíamos, las vinimos a entender cuando leímos el Antiguo Testamento, cuando leímos a Mateo. La Biblia explica la Biblia y la Biblia significa lo que dice y dice lo que significa. Es decir, que si la Biblia dice que un día Cristo volverá, le pregunto, ¿qué va a pasar? Cristo va a volver.
Significa lo que dice y dice lo que significa. Esto no es místico, esto no hay que estar en un trance o tomarse un yaje para ver si yo puedo entender lo que dice ahí. Esto es sencillo, básico, obvio en algunas ocasiones. Claro, los de Berea profundizaban, que viene a complementar lo que estamos hablando. ¿Qué segunda característica? La primera era que eran nobles o eran más nobles porque tenían la palabra en un alto concepto. Son solo tres. La segunda es de las características de los de Berea. Usted lo leyó conmigo, versículo 11 de Hechos 17. Escuchaban con entusiasmo, se emocionaban, les gustaba, les brillaban los ojos, sentían mariposas, les ardían por dentro cuando recibían la palabra, cosa que hoy, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, se ha perdido. Hay personas que no lo reciben con entusiasmo. Entusiasmo. En la Reina Valera, porque lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera de esa parte dice lo siguiente: recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con diligencia. En la Dios habla hoy dice, de buena gana recibieron el mensaje. En la palabra de Dios para todo, hablando de lo mismo, dice, y estuvieron más dispuestos a escuchar. ¿Se acuerdan la introducción de hoy? Diferencia entre oír y escuchar. La palabra de Dios para todos dice que estuvieron más dispuestos para escuchar. Pero en lo que leímos originalmente me gustó esa palabra, entusiasmo, que más allá de que Jorge Barón diga, entusiasmo, el entusiasmo, si usted estudia la etimología, que es la ciencia que estudia las palabras, se la explico. En teos, de ahí se derivó, de ahí generó la palabra entusiasmo. En dentro, teos, Dios, significa que lleva a Dios adentro. El sentido estricto de la palabra entusiasmo es el que siente una voz por dentro, es el que tiene a Dios por dentro, el que siente una voz interna, el que tiene una inspiración divina. Entonces los de Berea recibían con entusiasmo Dios dentro, el Espíritu Santo dentro de ellos, como está dentro de usted, le da ánimo para escuchar la palabra. Por eso es cuando algunas cosas decimos aquí, hay gente aquí sentada que dice, wow, amén. ¿Los ha escuchado? No es porque el pastor con su barba y cabello y todo lo que ya sabemos, sino wow, la palabra me está confrontando, la palabra me está animando, la palabra me está sanando, la palabra me está limpiando. Y a veces uno ni puede resistir y por eso es que exalta, por eso es que se mueve la silla o hace lo que hace. Hebreos 6:11, y hablo en particular para quien tiene una responsabilidad en la iglesia, líderes, colaboradores, sobre todo es para ustedes, cualquiera que tenga una labor, sobre todo en el cuerpo de Cristo. Hebreos 6:11, Nueva Biblia Viva, es otra versión. Mire lo que dice. Anhelamos, y recíbalo así, yo anhelo en compañía de mi esposa, que cada uno siga con el mismo entusiasmo hasta el fin, para que puedan obtener lo que esperan. Chicos y chicas, líderes de este lugar, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. No te estoy diciendo que dejes de, bajar la guardia no es que ya no leas un versículo. Bajar la guardia es que tú trabajes en excelencia. Que si el servicio es a las 10, tú llegues antes de las 10. Que si la escuela bíblica es a las 9, tú llegues antes de las 9. Hablo en general, ya no solo con los líderes. Cuando estamos en la alabanza, adoramos principalmente a Jesús. Si tú llegas tarde a la alabanza, estás menospreciando las profecías, estás menospreciando a Jesús. Estás diciendo, no me importa lo que usted quiere decirme, yo llego a la palabra, porque hay gente que llega a las 10:30, cuando ya saben que se acabó la alabanza. Nadie dice amén. La puntualidad habla de tu testimonio. Tu ofrenda habla de tu testimonio. No bajes, líderes. Si tú tienes, atención, si tú tienes desarrollado el hábito de diezmar, si vienen las vacas flacas es cuando más tienes que hacerlo. No puede haber intermitencia. No puede pasar enero, febrero, marzo, abril sin tú reportarte. No es nuevamente, no es para mí llenarme los bolsillos, pero es que es un hábito, es un principio. Y si te mueves por principios, ¿quién podrá? Cuando tú flaqueas en los principios, cuando tú cedes a los principios, le estás abriendo camino al enemigo para que pueda tener autoridad. El mismo Romano le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la
palabra. Cuando tú obedeces, cuando tú mantienes el nivel alto. Número 3, y es la última característica, versículo 11 de Hechos 17, ya lo vimos. Día tras día examinaban las escrituras. Día tras día examinaban las escrituras. Mi querido hermano, la Biblia no es solo para leer, es necesario estudiarla, examinarla, investigarla, escudriñarla, sobre todo para encontrar lo que hace 8 días hablamos, para encontrar nuestro lugar en las profecías. Yo estaba embarazado de eso, me lo ha escuchado usted hablar mucho estos días. Y es eso, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú profundizas, cuando tienes la nueva versión internacional, la Reina Valera, la traducción viviente, la lenguaje actual, la Dios habla hoy, la Nácar Colunga, la original, la hebrea, y te metes en un versículo, sabiduría viene de lo alto. Definitivamente es el mismo Dios corriendo como un río. Y a mí a veces no me alcanza el tiempo que destino para preparar. Digo, 2 horas y voy en un versículo. Y son 16. ¡Ah, Dios mío! Necesitamos encontrar nuestro lugar en las profecías. Algunos llaman a eso minería bíblica. Es que tú como un minero estés buscando. Dicen algunos que hay 3,000. Algunos dicen que hay 33,000. Más de 1,000 hay promesas. Cuando tú encuentras una promesa, ahí estás encontrando tu lugar en las profecías. Juan 5:39 en la versión Reina Valera dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es un verbo que difiere a leer. Leer es que yo digo que guiña los ojos, que había con los pies, que hace señas con los dedos. Eso es leer. 5º de primaria. Escudriñar es ojos. ¿De qué ojos hablará? De los ojos del alma, de los ojos del corazón. Y empieza a profundizar, a escudriñar, a meditar. Estoy siendo claro, ¿verdad que sí? Bien. Hebreos 2:1 fue lo que hablamos y leímos y oramos esta mañana con los que vinieron a la escuela. Hebreos 2:1. Mire, por favor, o mejor, escuche las palabras. Es necesario que con más diligencia, Lighthouse, escúchame, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, la palabra, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, iglesia, muchos caen porque no profundizan en el estudio de la palabra. Muchos están enredados pagando cuotas con el prestamista, con el agiotista, con el gota a gota, con el fiador, con una relación que no tiene ni pies ni cabeza. Muchos están en muchos problemas, básicamente por la liviandad con la que estudiamos la palabra del Señor. Ahí lo está diciendo. Necesitamos ser más diligentes en el estudio de la palabra, porque si no, nos deslizamos. Si no, nos contra el planeta. No dice en los de Berea que ellos cuando tenían ganas escudriñaban las escrituras. ¿Dice o no dice eso? No dice cuando querían, cuando les quedaba tiempo los de Berea. ¿Qué dice? Ayúdenme. Día tras día. O sea, lunes, martes, pero hoy llovió, miércoles también, pero no ha pagado, jueves también. Los de Roma sacaron otro impuesto, viernes también. Ay, pero gobierno de izquierda, sábado también. Ay, pero cayó el COVID, domingo. Muy bien. Día tras día habla de un hábito. Día tras día habla de disciplina. Día tras día es que tú no puedes comer. ¿Cuántos saben que la palabra es alimento espiritual? No solo de pan vivirá el hombre, ayúdeme, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tú no puedes comer cada 8 días. Estaríamos más, o sea, si yo en lo físico comiera cada 8 días, sí es que estaría más esbelto, mejor dicho, pero llegaría un momento en que estaría desnutrido, estaría raquítico, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No puedes comer esto solo 40 minutos cada 8 días. Tu dieta tiene que incrementar. Por eso estás, perdón la expresión, desnutrido. No dice que cuando tenían ganas, dice que tenían la disciplina de escuchar las escrituras día tras día. Hebreos 10:23, versión Reina Valera. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y por las buenas obras. Eso es iglesia. Versículo 25 de Hebreos 10. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que el día se acerca. Entonces, mi querido hermano, los de Berea no dejaban de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quiere? ¿Que le ponga una coma? No, ahí dice: no te dejes de congregar. No puedes desconectarte de la esencia. La Biblia dice que si la rama se quita del tallo, la rama se muere. Dice que lejos de él nada podemos hacer. Miren, hace como un mes les hablé de la iglesia como esposa. Hay personas que dicen: ay, pues yo no tengo problema con Dios, yo tengo problema con la iglesia. Yo no tengo problema con Dios, lo que pasa es que a mí no me gustan las iglesias. Hablo por mí, César Garzón. Tú no puedes caerme bien a mí si te cae mal mi esposa. Si tú hablas mal de mi esposa, conmigo no cuentes, porque mi esposa y yo somos uno. Entonces, si tú dices: yo recibo aquí, yo estudio aquí, yo veo aquí, yo ando picando de aquí, no, tienes que estar unido al tallo, y el tallo es iglesia. Tienes que estar en una iglesia. Si esta no es la que en este momento te esté cubriendo, bendiciendo, avivando, nutriendo, no hay problema. Hay muchas. Y no hay problema, seguimos siendo amigos. Ayer fuimos a una capacitación, a un entrenamiento de los de alabanza, y nos vimos con varias personas que en algún momento estuvimos en otra iglesia, y bien, que hubo todo bien y no había problema. ¿Aló? Pero el punto sobre todo es no dejarnos de congregar. Se los he dicho varias veces, a lo bien. Será tan importante eso que tú haces cuando debes estar en la iglesia como para desconectarte y no volver por una temporada, de verdad. Sinceramente, hagamos cuentas. La plata que te consigues en ese trabajo o lo que hagas, entiéndame. Es que como usted, yo también trabajo por lo que hago, soy independiente, pero salvo 2 o 3 veces que he tenido que viajar, ¿cuántos me han visto fallar un domingo? No es por mí, sino es porque es tan importante. Es más, se los he dicho y creo que con esto voy a terminar. A ustedes los aprecio tanto, me gusta tanto verlos. Y cuando ustedes valoran la palabra, y cuando ustedes leen la Biblia, y cuando uno escucha que ustedes están como comiéndose ese libro y como que volviendo a nacer de nuevo, yo digo: ay, vale la pena. Oh, qué bueno, ojalá así fueran todos. Final. Maranata. Maranata es que en los últimos tiempos, Mateo 24, regáleme su atención, es lo final. Mateo 24. Mateo 24 es Jesús hablando. Escúcheme. Jesús hablando sobre el fin. Un fin que no ha ocurrido, un fin que va a ocurrir, un fin que va a pasar. Y está explicando Jesús. El verbo hecho carne está hablando y está diciendo sobre acontecimientos futuros. Mateo 24, Jesús hablando dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Traducción: en estos tiempos se levantarán corrientes, que la medalla milagrosa del Espíritu Santo, que el agua bendita del Sinaí, que la unción profética de no sé quién, que la unción de la manguera, que la unción del martillo, que la unción de... ¿Ha visto esos videos? Se levantarán falsos cristos, falsos mensajeros en estos tiempos, que engañarán aún a los escogidos. ¿Pero a cuáles escogidos? A los que no han profundizado en el estudio de la palabra, a los que no conocen la Biblia, a los que no son como los de Berea, a los que tragan entero, a los que son llevados por cualquier viento de doctrina, dijo Pablo. En este libro está todo lo que necesitamos, en la palabra y sobre todo en Jesús. ¿Se acuerdan que lo primero...